Hola, hola a todas, todes y todos. Bienvenidas a esta instancia que se organiza en conjunto entre Sanfic Industria y nosotras audiovisuales. Esta actividad conversatorio titulada ¿Cómo retratamos a las mujeres y diversidades en nuestro audiovisual? Estamos transmitiendo desde nuestras casas, como pueden ver, y en vivo por el canal de YouTube de Storyboard Media, el de Nosotras Audiovisuales y el Facebook de Sanfic. Mi nombre es Rosario Espinosa Godoy, mis pronombres son ella y ella, y estaré moderando en esta oportunidad este diálogo que sin duda será muy interesante con este panel maravilloso que tenemos, y vamos a desarrollar con expertas en este y otros temas del audiovisual. Agradezco a la audiencia por conectarse y les invito a que puedan escribir sus preguntas en el chat correspondiente de la plataforma en la que se encuentren, para poder luego responderlas hacia el final del conversatorio. Y a continuación voy a presentar a este finísimo panel de lujo que tenemos el día de hoy. Tenemos a Carolina Pacheco Vivallo, más conocida como Palta Desobediente. Ella es licenciada en Filosofía con un diplomado en Trayectorias y Tendencias del Cine, siendo sus áreas de investigación la estética, feminismo y teoría del cine. También forma parte del equipo de coordinación del Cine Club Carmen Bueno y Jorge Müller. Hola, Carolina. Hola, buenos días. Tenemos también a Valentina Lillo Poblete, también conocida como Alice in Ghibli. Ella es licenciada en Teoría e Historia del Arte y magíster en Estudios de Cine, especializada en la representación de disidencias sexogenéricas en medios audiovisuales. Perfecta para este panel, ¿no? Hola, Valentina. Hola. Ahí sí que te veo.
Tenemos también a Lula Almeida, ella es guionista y comunicadora que ha trabajado en las teleseries Amanda y Juegos de Poder. Forma parte del podcast de análisis de series y cine No Sabes Nada podcast, y recientemente lanzó en conjunto con AHF Chile un podcast donde analiza la representación de la sexualidad y la comunidad LGBTQ en el cine. ¿Qué tal, Lula? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y tenemos también una invitada internacional, directo desde Colombia, nos acompaña Tatiana Duque Rueda. Ella es periodista con enfoque de género, comunicadora y creadora de contenidos digitales. Es creadora de La Insumisa, un Instagram donde hace análisis crítico feminista de productos culturales, la cultura masiva y los imaginarios sociales. Probablemente han visto alguna publicación de La Insumisa dando vueltas por ahí. Hola, Tatiana. Hola, ¿cómo están? Gracias, estoy muy contenta de estar aquí con todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y por último tenemos a la gran y única Gabriela Sandoval. Ella es productora, gestora cultural, programadora, distribuidora, fundadora de Santiago Festival Internacional de Cine, Sanfic, donde estamos ahora, ¿no? Y fundadora y directora de Sanfic Industria. Es directora ejecutiva de Amor Festival LGBT+, en Santiago de Chile, y desde el 2015 está a cargo del área de distribución cinematográfica de Storyboard Media. Actualmente es presidenta de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, APCT. Hola, Gaby, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a todos, todas ustedes, realmente increíble esto. Finísimo, ¿no? Muchas gracias entonces a todos ustedes por estar aquí. Es un placer conversar el día de hoy con este maravilloso panel de genias. Para comenzar entonces a discutir, me gustaría iniciar con una pregunta abierta a todas ustedes que están acá y que fuéramos respondiendo desde nuestras expertices y visiones. Esta pregunta es: ¿cómo son las mujeres y cómo son las diversidades sexogenéricas que existen en la pantalla y quiénes las están retratando? ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Puedo comenzar yo si quieren? Bueno, vamos, Lula. Bueno, curiosa pregunta igual. Tengo un poco la impresión de que por mucho tiempo se retrató a mujeres y disidencias desde un lugar muy lejano, ¿no es cierto? Sobre todo, quizás más en el como cine pop, por así decirlo, donde era como toda una construcción en base a prejuicios y que no era solo como algo que podíamos ver a veces como en las mismas historias, sino que también si nos metíamos un poco más adentro veíamos que había una percepción de mujeres y disidencias que estaba muy equivocada. Yo siempre recuerdo hay un Twitter, una cuenta de Twitter, donde un productor subía las introducciones a personajes femeninos en los guiones. Le tocaba leer guiones, entonces ponía cómo era la introducción de cualquier personaje femenino. Y independiente de edad, el tipo de personaje que iba a interpretar, da lo mismo, siempre estaba la indicación de que tenía que ser atractiva. Una mujer joven, en sus 20, algo masculina, pero atractiva. Una mujer, qué sé yo, de mediana edad, aún atractiva para su edad. Como que había una intención todo el tiempo de ponernos en un solo lugar. Yo creo que eso obviamente cambió mucho en el momento en que se nos permitió quizás entrar más en la industria, ¿no es cierto? O acá en nuestra realidad nacional, no sé si se podría llamar industria, ¿verdad? Pero en la medida en que empezamos a nosotras también poder representarnos a nosotras mismas y demostrar que existía una variedad de formas de ser y de aparecer en el mundo, obviamente eso cambió mucho las cosas. Hoy día lo vemos, obviamente, yo que soy buena para las series, yo siento que, por ejemplo, Orange is the New Black es un buen ejemplo de la cantidad de formas de ser diferentes a lo que se nos tenía antes relegada, ¿no es cierto?, como a un par de, qué sé yo, de arquetipos femeninos y ya estaba, ¿no? Eso por un lado. Y obviamente también vale la pena mencionar, no sé si me estoy como adelantando con esto, pero siento que últimamente también ha habido un montón de directoras y guionistas que han hecho súper bien la pega. Yo en lo personal hace un tiempo vi por primera vez la película Rara,
de Pepa San Martín, que la encontré genial. O sea, no había tenido la oportunidad de verla cuando salió, me acuerdo que causó como una súper buena impresión en el público, pero ahí tenéis una forma de representar mujeres, de representar lesbianas, ¿no es cierto? Con el conflicto central en relación a su como orientación sexual y todas las problemáticas que eso puede conllevar, pero tratado de una forma como súper humana y súper bien llevado todo. No sé, creo que ahí hay como, afortunadamente están saliendo nuevas expositoras, también obviamente de otras latitudes, Celine Chama con sus películas que también siento que son como, es importante mencionarlas siempre. Eso, le doy el paso a alguien más para no estar Sí. acaparando. Valentina quería decir algo también. Quizás quisieras Creo que, sumar algo que creo que dijo... Carolina estaba primero, sí. No sé, si no, Carolina, sigo perdón. yo nomás. No, Yo creo que le dé Valentina. Ya, ok, vamos Valentina entonces. Sí, como siguiendo con lo que decía Lula y como volviendo un poco a la pregunta de quién está retratando a mujeres y disidencias, pensando en el contexto de nuestra cinematografía nacional de los últimos 20 años, específicamente hablando de ficción. Claro, hay ejemplos súper buenos como Rara de Pepa San Martín que mencionaba Lula, pero la mayoría de las representaciones, por lo menos de mujeres sexodisidentes, en el cine chileno está siendo realizada por hombres cis. Eh, y hablando sobre cómo son representadas estas mujeres sexodisidentes, si bien en los últimos como 4 años, por lo menos desde mi punto de vista, hemos visto un giro relativo, sigue siendo una representación que nace más bien desde el estereotipo, desde estereotipos muy dañinos y desde tropos muy repetidos, como por ejemplo podemos ver en Emma de la Reina el tropo de la mujer bisexual como femme fatal. O no monosexual, siendo bisexual, pansexual, queer, etcétera, como femme fatal, como instrumentalizadora de su sexualidad, etcétera. Entonces, sí creo que la respuesta base a esa pregunta es que las disidencias de las mujeres siguen siendo retratadas mayoritariamente por hombres cis, en su gran mayoría heterosexuales. Uh-huh. Uh-huh. Claro, bueno, de todas maneras vamos a profundizar en ese tema, porque es verdad esto que dices tú, ¿no? Ahí están siendo representadas las mujeres, ¿cierto? Por hombres heterosis. Es como este meme, no sé si lo han visto, de Gambito de Dama, donde está la protagonista toda regia, como en un sillón, fumando un cigarro, y dice algo así como, así se ve una mujer tocando fondo en el imaginario masculino, ¿no? Y qué bueno que mencionaste Emma, porque a mí me parece un poco también que es algo que ocurre de esa forma, como que tenemos esta mujer, claro, como no monosexual, como la nombras tú, teniendo un conflicto en relación a la maternidad también, en conflicto con otras mujeres, pero pareciera todo que vuelve como este meme Gambito de Dama, que es una visión de cómo son las mujeres o las diversidades, ¿cierto? Valentina, ¿tú querías mencionar algo también al respecto? Perdón, Carolina, disculpa. Es que aquí tengo tapado solo el INA, entonces me confundí. Lo siento, Carolina. Que me pasa mucho que yo cada vez que veo una producción audiovisual, no me puedo sacar la, la formación de filósofa y me pregunto qué es ser mujer. Eh, Uh-huh. y ahí va el tema, onda, he reflexionado mucho sobre ese punto, sobre todo como leyendo como autoras eh, que hablan sobre teoría de género en el cine. eh, y cómo se retrata la experiencia de ser mujer en el cine es muy complejo, porque está, como decía Lula, como decía Valentina, estamos llenos de cánones desde la perspectiva masculina, desde la perspectiva no solo masculina, sino que arquetipos nacidos a través de todas las formas de representación narrativas que han existido en la historia. eh, Hay una conformación de arquetipos que son para los hombres, son ideales de mujeres para
los hombres. Y claro, ahí hay una jerarquía de poder ante esa mirada de cómo una mujer tiene que ser representada en algún medio, en este caso medios audiovisuales. Y es complejo porque salir como realizadoras y realizadores de esos cánones ya estructurados no es fácil, porque tenemos, por ejemplo, el camino del héroe, que es muy masculino, es muy colonizador también. Entonces, ¿dónde ponemos también las experiencias de ser mujeres y ser disidencias, no solamente de la disidencia o la mujer blanca, la mujer de determinada clase, sino que dónde están las experiencias de mujeres indígenas, dónde están las experiencias de mujeres o disidencias afrodescendientes, de mujeres y disidencias pobres, que por lo general en el cine son muchas veces sujetos y sujetes y sujetas de victimización y revictimización de su entorno, vistas como desde la lástima, y también hay una jerarquía, como verlas desde una forma de poder de la mirada. Entonces, claro, como que es difícil responder esa cuestión, porque como decía Valentina, muchas veces, por ejemplo, los retratos de personas disidentes está muy arraigado a una forma de narración muy como atrapada todavía en concepciones de narrativas muy patriarcales. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Yo, no me quiero extender mucho, pero mi teoría es que los hombres en el cine proyectan ideales de lo que quieren ser y de lo que quieren ver en ellos, versus mujeres y disidencias que proyectan experiencias, que es algo muy diferente. No, como que no hay una necesidad de alcanzar un ideal, sino que de contar un relato que es propio de sí mismo. Me pasa mucho con las historias sobre mujeres violentadas sexualmente, ¿se puede decir eso? Transmisión. Sí. Ya, bien. Mujeres violentadas sexualmente, que hay una película que siempre todo el contexto de su producción me va a me va a hacer como mucho ruido, que es The Tale, que actúa, que esa película pasó por muchos problemas de producción por presentar la experiencia de la violación de la directora. Entonces, pero claro, si tú ves como por ejemplo The Last Duel, el último duelo de Ridley Scott, que presenta 2 escenas de violación y una vista de la perspectiva del violador, es como, pero ¿por qué eso es válido, que es la visión de un hombre, y por qué no es válida la visión de una mujer y su propia experiencia? Entonces, claro, ¿qué es ser mujer en el cine? Ser mujer, ¿qué es ser disidencia en el cine? Es tener que estar constantemente, y cómo se representan. Es complejo como hablar de eso, como que todavía hay dinámicas de poder y de narrativas que están muy arraigadas a lo masculino. Me creo que me fui por la rama, perdón. No, Carolina, me parece muy importante lo que dijiste, porque me recuerda también un poco el caso que ocurre con Travesía Travesti en el Festival de Cine de Valdivia. Para quienes no saben, les puedo contar, no vamos a entrar a discutir exactamente lo que ocurrió, pero resulta que esta es una película que habla sobre la identidad travesti y que en el fondo está creada por un equipo disidente, y le censuraron el conversatorio final, que es el momento en que el público puede expresar sus sentires a través de la película, que es lo que en el fondo busca una instancia de festival, ¿no? Tener esta interacción con el público, una exhibición. Y entonces me pregunto como por qué una película como Una Mujer Fantástica, que es una película sobre una mujer trans, dirigida, escrita, producida por hombres heterosis, ¿cierto? Y que responde un poco a este imaginario que
comentó Carolina recién, ¿no? Quizás más moderado, quizás una experiencia que a un hombre puede no incomodarle, ¿no? Porque una película como esa tiene más grandes espacios y mejores espacios que una película que habla de la identidad travesti, por ejemplo, desde un equipo que tiene esa identidad también, en el fondo, porque esa película tiene menos espacios que Una mujer fantástica, ¿no? Entonces ahí entra esta pregunta de qué pasa en este fenómeno, ¿no? ¿Quiénes están eligiendo qué películas pueden verse, qué películas pueden contarse? Y quizás Gaby puede decir algo con respecto a esto, ¿no? Como que estuvo en relación a esto de los festivales. ¿Nos puedes Sí, contar un igual poco al también respecto? súper. Igual también quería complementar como desde el rol que lo que pasa como en lo que comentaban anteriormente, es que es una responsabilidad también desde las productoras. El producir películas con perspectiva de género implica el tema de la pertinencia de la temática, y eso abarca todos los temas, digamos. Nadie puede contar algo si no cuenta con una investigación. Yo, por ejemplo, no puedo ir a contar una historia sobre el conflicto Huelmapu si yo no estoy involucrada ahí. Lo que uno hace es entregar esas herramientas a través de espacios de formación, para que cuenten sus propias historias. Es lo que o sea, lo que venían comentando también. Esta representación heteropatriarcal, digamos, desde la mujer, desde las disidencias, desde la mujer, por ejemplo, con una mirada mujer florero, o que hay que venir a rescatarla, o el zapatito de no sé qué, que obviamente no nos representa la diversidad de mujeres, y las mujeres no tienen eso, como decían, es una mirada de una sociedad muy heteropatriarcal. Y lo mismo pasa en las disidencias, ¿no? Que no son las mismas disidencias las que cuentan sus historias en pantalla, sino que hay estereotipos retratados. Y eso es responsabilidad de los creadores y productores. Entonces, desde ahí es como uno rompe esa estructura, porque a la hora que a mí me llega un contenido, o a la hora que voy a trabajar un contenido, ya sea de migrantes o lo que hablaba Carolina, el tema de la dignidad de las personas. O sea, digo, cuando cuento una situación, uno ve distintas situaciones, la vida está llena de matices, y cuando uno las ve representadas en el cine, pero contada con un respeto y una dignidad y una pertinencia de la temática, por ejemplo, desde migrantes, desde no un tema de revictimizar o víctimas, estamos hablando de migrantes como desplazados, por migración desplazada, ya sea política, económica, social, y yo no conozco ese entorno y cuento desde mi posición, desde mi escritorio, obviamente la visión no es la misma, y lo veo desde una visión desde víctima, o esta palabra que yo odio, que es pobre, digamos, porque pobres somos todos pobres de cultura, digamos, todos nos estamos como reinventando, reeducando. Entonces, creo que por un lado va desde ahí, ¿no? Desde cómo también uno toma esta responsabilidad como productoras, como productores, como directores, de contar historias realmente con pertinencia de temáticas. O sea, de decir, de investigar bien, de involucrar a quienes están y realmente generar una mejor representación y de diversidades, ¿no? Desde la mujer, desde las diversidades, y que realmente cuenten sus propias historias. Lo que no significa que uno no pueda contar esas historias, pero tiene que haber esa pertinencia. Y ahí lo enlazo con los espacios, ¿no? De festivales, los espacios de formación, que los últimos años han tomado una conciencia enorme, en el sentido de decir, ok, qué temáticas se impulsan, cómo se generan también las cuotas en términos de contenidos, cómo se generan las cuotas también, no solamente de las directoras, sino también de las productoras, porque una productora en una producción, por ejemplo, es el verdadero script doctor. Si yo estoy, por ejemplo, no significa que yo no pueda producir a un hombre cis, digamos, si yo, por ejemplo, estoy leyendo el guión y veo que hay mujeres, pero que las mujeres finalmente dependen del hombre, o sea, que es una mujer florero, que no es la mujer la que, por ejemplo, una historia, no sé, incluso en la época no sé, si estamos hablando en películas de época, por ejemplo, y en películas en donde hay temas sobre derechos humanos, las mujeres realmente fueron muy relegadas. Y si nos basamos en Chile, en la época de la dictadura, Argentina, lamentablemente en Latinoamérica, compartimos esas desgracias de violaciones a los derechos humanos, y las mujeres fueron relevantes en ese sentido. Y siempre vemos hombres en ese sentido. Y cuando hay mujeres, como la mujer, no que ayudó a hacer el rescate o que ayudó a hacer el tema, sino que la que coordinó el tema, sino es como la que está llorando porque está el otro. Entonces, como ahí uno como productora dice, no, esto no está bien, y empieza a trabajar el guión y empieza a cambiar, y ahí hablo de esta perspectiva de género también, y es una responsabilidad que tenemos todos, digamos. Y cuando se pasan en los espacios de industria, de festivales, también pasa eso, el tema de empezar
a programar contenidos que realmente el cine tiene esta función, ¿no? Que entretiene por un lado, pero que también nos tiene que ayudar a reeducarnos, a reflexionar, y tiene que incomodar en ciertos temas. O sea, nosotros no podemos estar cómodos con ciertas, digamos, historias en donde hay diferencias de derecho, que la tenemos hoy día en la sociedad latinoamericana, bueno, y en el mundo en términos de diversidades, en términos de derechos de mujer. O sea, sabemos que todos nuestros derechos de mujeres y diversidades siempre no es una política de Estado, sino que siempre es política como partidista y sube un gobierno y siempre estamos en crisis, digamos, siempre es lo que está en crisis, digo. Y no puede ser que hayan, digo, como festival y como espacio tenemos que mostrar esos contenidos. Y cuando uno ve esos contenidos, obviamente tienen que ser incómodos, porque uno le tiene que incomodar que no todos tengamos los mismos derechos. Entonces, desde ahí creo que los festivales tienen esas responsabilidades y los espacios de formación tienen esas responsabilidades en estas situaciones como de poder, por así decirlo, de seleccionar mayor contenido diverso y en las partes de formación también poder entregar estas herramientas para que se puedan trabajar distintas historias, desde la pertinencia de la temática y también desde contenidos, digamos, que impacten en la sociedad. Y creo que así podemos construir y podemos empezar a derribar también esto muy digamos, muy normado en términos de contenidos, de plataformas, de los que vemos después en televisión, las plataformas, los festivales, la distribución, etcétera. Como que creo que los festivales tienen ese rol sumamente importante y creo que todas las películas son relevantes. Obviamente después por un tema de marketing y distribución, que eso ya es otro proceso, que es el otro 50% de la película, ya eso, obviamente hay algunas que cuentan con menos o mayor presupuesto para tener mayor difusión, ¿no? Sí, muchas gracias Gaby por tu comentario, súper atingente. Me pregunto también, como esto dice que los festivales también tienen que seleccionar películas que cuenten estas historias, también pienso un poco como quiénes son las personas que programan las películas también, ¿no? Como pasó mucho, por ejemplo, los fondos, que acá tenemos que postular a los fondos, ¿cierto?, para poder hacer cine, que no había paridad, por ejemplo, en las personas que revisaban los fondos. Y es sabido que tradicionalmente para los varones las historias que no son de varones o que no representan su imaginario no son relevantes. Y por eso no habían películas o no salían seleccionadas películas hechas por mujeres o diversidades o con historias temáticas de género, etc. Entonces también es muy cierto esto que mencionas, Gaby, como programar estas películas, pero en el fondo quienes las programan también de alguna manera tienen que entender que estas historias son relevantes, que son importantes. Quería preguntarte, Tatiana, crítica, en el fondo, ¿cómo observas tú este fenómeno, ¿no? Como de esta representación desigual o poco digna, digamos, de estos personajes, tú como desde que te aproximas como espectadora de estas películas? Digamos que desde mi visión como televidente, lo que sí he notado es que, digamos, la mayoría de los personajes, aún hoy, de los personajes femeninos, son narrados por hombres blancos, cis, aun cuando esos personajes son personajes racializados, es decir, aun cuando no solamente tienen la carga de la diversidad sexual, sino cuando también tienen una carga de diversidad racial. Entonces, claramente son personajes que responden a unos estereotipos de colonización y que responden también como a unos tropos muy específicos que tienen que ver como con la hipersexualización de sus cuerpos y como con unos marcos narrativos súper limitados. Eso por un lado. Y luego cuando pienso en la representación de las diversidades, pasa algo similar. Y es que lo que he notado y lo que he notado también con mi compañera, que es con la que creo los contenidos, es que muchas veces son como una especie de token, es como, como cuestionarse un poco qué significa realmente la representatividad, ¿no? Porque representatividad no significa que en una película o en una serie haya una persona negra o haya una persona indígena o haya una persona queer, sino cuál es el papel de ese personaje en toda la serie o en toda la película, y es como en la mayoría de los casos hay unas inconsistencias
importantes respecto al desarrollo de este personaje con los demás personajes, y muchas veces este personaje lleva como toda la carga de la diversidad, ¿no? Es como la persona que tiene una diversidad étnica, que tiene una diversidad racial, pero además tiene una diversidad sexual. Entonces, como, claro, todos los demás personajes que por lo general son blancos, o son mujeres blancas, o son hombres blancos cis, quizás alguno tiene como, es bisexual, pero tampoco se desarrolla mucho, digamos, esa identidad, tienen unos desarrollos interesantes, tienen matices, tienen como momentos felices, ¿no? Como por decirlo de alguna manera, como triunfos, éxitos. Pero estos personajes que tienen toda la carga de la diversidad es como sufren todo el tiempo, ¿no? Son como cuerpos que no tienen derecho a ser felices, que no tienen derecho a desarrollar, digamos, a tener un crecimiento, ¿no? Durante la serie, durante la película, o si lo tiene, es como a costa de sí mismo, ¿no? Es como un montón de dinámicas de poder no sé, me imagino que algunas veces esa es la intención, ¿no? Como mostrar, pero finalmente, ¿cuál es el punto? Si el personaje no tiene el mismo desarrollo que los demás personajes. Ajá. Y creo que tiene que ver con la mirada, ¿no? Con la mirada masculina, pero creo que también tiene que ver con la mirada femenina blanca, que, digamos, tiene como esa visión también. ¿Y quiénes son los guionistas? ¿No? Como, porque no solamente la directora o la productora, sino es como, no sé, se me viene no sé si ustedes se la han visto, que se llama Bold Type, que es una serie creo que de Netflix, que es así, súper pop, pero son 3 chicas que trabajan en una revista. Una de ellas es una mujer negra que tiene un performance de una mujer blanca durante toda la serie. Al final, como que hace un reconocimiento de su identidad racial. Pero finalmente hubo una denuncia respecto a la construcción de ese personaje, porque apenas hasta la segunda temporada se incluyeron guionistas afros en la serie. Y no eran la mayoría, eran como la minoría. Entonces, claro, ¿quiénes están contando las historias de quiénes y desde qué lugares? ¿No? Eso también, y qué significa la representatividad en el cine y bueno, y en mi caso en la tele, porque veo muchas series. Pero bueno, eso era como que también quería como ponerlo en cuestión. Sí, súper certero. Mira, tenemos una pregunta acá del público que dice, Tatiana, ¿hay algún personaje de película o serie que a tu parecer esté siendo representado como corresponde desde lo étnico y lo sexual? La Sí. misma pregunta también para el resto, si tienen algún personaje favorito, favorita, favorita que sientan que está bien representado. ¿Tati? Sí, soy muy fan de Micaela Coel. Sí. Y creo que ella en I May Destroy You, que es una serie de HBO, es brillante. O sea, la representación de todo el cast, además que es un cast mayoritariamente afro, donde también se presentan identidades sexuales diversas y donde también se presentan como las dinámicas de poder que puede vivir un hombre negro, ¿no? Que es gay, o sea, como, y todo el proceso del duelo, y como que toda la conversación alrededor de la raza y alrededor de ser un cuerpo negro en Inglaterra o en Europa en general. Por ejemplo, a mí ese personaje, y todos los personajes de May Destroy You, pero digamos el personaje de Anabela y Micaela en sí misma me parece que es una persona que es, o sea, la reina de mi corazón. Así que esa serie la recomiendo así ciegamente, se la recomiendo un montón, es hermosa. Bueno, justamente esta serie que tú mencionas está basada en la experiencia personal de la misma realizadora, que es la guionista y la protagonista de la serie. Así que en el fondo ahí tenemos un ejemplo claro de una representación completamente fidedigna, porque quien la crea habla desde su experiencia completa, en el fondo, desde su trauma, desde su visión de vida. Así que muy recomendada también. Chicas, quería preguntarles sobre un tema que apareció hace un tiempo en las redes y en la prensa,
Estaba Daniel Craig, ¿cierto? James Bond, en un programa de radio y le preguntan a Daniel Craig sobre el futuro de James Bond y si él piensa que podría existir una Jane Bond, digamos, una mujer, ¿cierto? Interpretando a James Bond. Y su respuesta causó harto revuelo en el fondo en las redes y todo, porque él dijo al final que por qué una mujer debería interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como el de James Bond para una mujer. En el fondo, esta idea, ¿no? Como de tener que ponerle, comillas, vagina a los personajes que están escritos como hombres, ¿no? Solamente para poder tener esta inclusión. ¿Qué pasa con eso, no? Lula, ¿qué piensas? Gracias por preguntarme, porque me pasan muchas cosas con ese tipo de situaciones. No había visto lo de la respuesta esta de Daniel Craig, pero estoy de acuerdo con que a veces se hace un poco quizás artificial, como forzado, esto de transformar a todos los personajes icónicos masculinos en un personaje femenino, ¿no es cierto? Como feminizar ciertos personajes que ya están medio instalados y es como el feminismo llegó, entonces claro. Ahora yo me reía la otra vez como falta que, no sé, el perro de Lipigas ahora sea la perrita de Lipigas, ¿cachai? Como que siento que ahí pasa algo que en lo personal no sé, no sé si tengo como una resolución de cómo eso afecta, ya quizás está súper bueno y no lo sé, pero hasta el momento a veces me causa un poco de ruido, como que siento que sobre todo que se traslada a ciertas industrias, ¿no es cierto?, como mundos que son súper capitalistas, como que forman parte de algo que no sé qué tan amigo realmente es del feminismo, por ejemplo. ¿Ya? Algo me pasa con eso. Creo que me parece, no sé en qué tono lo habrá dicho, así que no quiero como, así como decir estoy de acuerdo con Daniel Craig, pero estoy de acuerdo un poco con esta idea de que quizás eso es lo que falta en el fondo, como personajes que también representen quizás un poco más lo que podría ser, entre comillas, la identidad de mujeres poderosas, para no ocupar la palabra empoderada. Que quizás eso es lo que falta, no como solo cambiar el género, moverlo hacia ese otro lugar. ¿Ya? Creo que ahí también ocurre algo, la otra vez leía algo que me quedó mucho dando vueltas, que era como que finalmente con algunas de estas nuevas direcciones que toman estas ideas como, entre comillas, ¿no es cierto?, feministas o que tienen esa tendencia, hacen que el feminismo sea un arma que está perdiendo el filo, ¿ya? Y me pasa un poco eso con este tipo de cosas, ¿ya? Uh-huh. Creo que hay personajes femeninos potentes que todavía no se han rescatado, por ejemplo, como personajes históricos, o también han aparecido algunas cosas nuevas que podrían ser interesantes. Ahora, obviamente, igual dan ganas de ver el James Bond femenino, la Jane Bond, pero también, claro, uno se pregunta, y creo que alguien lo mencionó, parece que fue Valentina, a partir de esto como del viaje del héroe, que también es como el viaje de la mujer es distinto, ¿ya? O sea, es muy distinto, de hecho, conlleva peligros muy distintos salir al mundo extraordinario, ¿no es cierto? Las amenazas son otras, los aliados son otros, y en ese sentido quizás el personaje de Jane Bond no tendría tanto sentido, esa imagen como de que la mujer, como de tipo así Kill Bill, que cuando la mujer busca venganza es sanguinaria, ¿no es cierto?, sangrienta y ocupa las mismas herramientas que ocuparía un hombre, no sé si es tan coherente, ¿no es cierto? Entonces... Y con la chica Bond, que se acuesta con todas las chicas Bond, ¿viste? Claro. Algo muy masculino, ¿no? Muy masculino. Bueno, de hecho James Bond tiene ese... Yo siempre me ha llamado la atención como esto de que en cada película tiene como una polola distinta, es como que cambia la polola como cambia el modelo de auto, ¿cachai? Como... Entonces también yo creo que ahí lo que falta son que se generan sencillamente nuevas narrativas de cómo serían desde nuestra perspectiva quizás hacer justicia, buscar venganza, perseguir a los malos, etcétera, etcétera. Gracias, Lula. Valentina, ¿quieres decir algo? Sí, es que un poco complementando también lo que decía Lula, yo creo que hay un problema básico con esta idea del cambio de género solamente.
Por ejemplo, también es una práctica que se utiliza mucho cuando se representan parejas disidentes, que simplemente se traslada la dinámica del tipo de narrativa, el tipo de construcción de relación que obedece como esta idea del amor romántico cis heteropatriarcal a una pareja disidente, en vez de retratar la realidad de la pareja disidente. Lo mismo pasa cuando simplemente se le cambia el género a un personaje masculino, a volverlo mujer. No se, claro, no se está retratando esta realidad de la experiencia de ser percibida como mujer, de vivir una experiencia de una persona que se presenta ante el mundo como mujer. Entonces lo que se necesita ahí es, claro, esta creación de nuevo tipo de personaje, de nuevo tipo de estructuras narrativas que en el fondo permitan que se pueda desarrollar algo como lo que decía Lula, como un camino del héroe, pero de la mujer. Para poder hacer eso hay que empezar a cuestionar desde la base cómo estamos construyendo nuestras narraciones en el fondo. Súper. Carolina. Claro, reflexionando sobre lo que dice Lula y Valentina, tiene todo el sentido del mundo, porque el gender bender es, yo encuentro que es muy machista, por decirlo de alguna forma, muy patriarcal, muy misógino incluso. ¿Por qué? Porque estás escribiendo personajes femeninos bajo dinámicas muy masculinas. Y solamente que estás cambiando, que le pones una falda, que le pones ciertas sensibilidades desde una percepción femenina. Me pasa mucho con el caso de, por ejemplo, Ghostbusters del 2016, que todos los personajes femeninos eran como eran la contraparte femenina, valga la redundancia, de los personajes masculinos. Pero no hay un cuestionamiento y una reflexión más allá de eso. Netamente que lo quirky, que lo bobas que pueden ser, o este típico cliché de la mujer nerd o la mujer inteligente que es como mensa, como boba, como que no se sabe parar en el mundo, como que se extraña. Entonces, Sí, claro, que se tropieza todo el rato. Claro, y me parece como súper ofensivo porque, claro, como dice Daniel Craig, que yo leí ese artículo, esa entrevista, y pasa también dentro de la película de James Bond, la última, que hay un 007 nuevo, que es una mujer, que trabaja bajo sus propias lógicas. No es James Bond, se me olvidó el nombre del personaje, pero ella toma el número de 007 porque al final son números de espías. No es que el 007 sea James Bond solamente. O sea, si él se retira, alguien va a tomar su puesto, ¿cachai? Y eso es lo que pasa en la película. No voy a defender la película porque en verdad no es tan buena, pero por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Y me pasa también con el tema de cuando hablamos como de las mujeres, como este ejemplo de Kill Bill, como de la revenge movie, que haría una mujer cuando ella tiene que tomar venganza. Y claro, como que si nos vamos al tema de la violencia es muy patriarcal, onda, como que a partir del amor, mi forma de amar es a través de la violencia. Eso es muy masculino, eso es muy de los 80, de hecho, muy de los 90, como en The Crow, como que este tipo, como que el personaje de Brandon Lee, que matan a su mujer, entonces él va a cobrar venganza vestido de cuervo. Entonces, claro, ¿cómo trasladar la revenge movie a una dinámica femenina, no femenina, sino que de mujeres? Y para mí el mejor ejemplo es Promising Young Woman, que ella, su venganza es advertir a los hombres de lo que están haciendo, o sea, como asustarlos ella, pero nunca toma como si hay un cierto halo de violencia en lo que hace,
pero no llega más allá. Bueno, la película tiene toda una dinámica como que se puede analizar más a profundidad, pero claro, como cuando trasladamos incluso cuando trasladamos un género a otro, que es trasladar esa narrativa a otras particularidades, también hay que tener como cuidado, como que no es simplemente decir, ya, este personaje era hombre, ahora lo vamos a hacer mujer porque sí. Es diferente. Sí, muy cierto esto que mencionan. Yo también me he encontrado, bueno, yo trabajo como asistente de dirección y me he encontrado trabajando en sets de películas, porque ahora está de moda hacer películas de mujeres, ¿no? Me he encontrado en sets de películas donde estoy con la actriz y la maquilladora y la que hace el pelo y la vestuarista, y estamos todos hablando de que la escena que vamos a grabar no representa lo que una mujer haría, por ejemplo. O decimos, si ella es la protagonista de la película, ¿por qué la escena se enfoca en él, en cómo él recibe la noticia que ella le está tratando de decir? Entonces, en el fondo, está como esta intención de alguna forma, y volvemos a lo que decía Gaby en un comienzo, que es como de narrar películas sobre mujeres y diversidades, y varones quieren tratar esto, ¿no? Quieren hablar de esto también, como que no se quieren quedar abajo de esta conversación. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes, eh, ¿qué consejo o qué le dirían a un hombre heterosis que quiere contar una historia sobre mujer o sobre alguna disidencia del género y que se aproxima a ustedes para preguntarles su opinión? Gaby, ¿qué tienes para decir? Oh. Fuerte pregunta, porque ya me ha tocado, digamos, en los distintos laboratorios que hacemos o que uno participa, y que claro, y que te encontrás con esto que también hablaban anteriormente, ¿no? Como que igual se sigue violentando de tratar de no de imitar estructuras que se hacen para ciertos estereotipos masculinos o de la visión masculina hacia lo femenino. El ejemplo que dabas vos de James Bond, porque existen otro tipo de héroes desde mujeres, ¿no? Y diversidades, etcétera. Entonces es replicar lo mismo, es seguir violentando y replicando como lo mismo. Y desde ahí también es como cuando uno habla y revisa estas historias, y más aún cuando a veces tocan historias que no les pasaron, de, por ejemplo, como Exacto. comentaba anteriormente, violaciones, digo, es muy difícil esa perspectiva cuando nos llegan temáticas así o historias y es como, no, es que si uno puede empoderarse y estar muy en contra y te tiene que, por ser simplemente un ciudadano, digamos, y cohabitar este territorio, violentarte, digamos, la violencia que hay hacia las mujeres y hacia las disidencias, y en términos generales, ¿no? Pero digo, yo contar una historia siendo hombre, digamos, sobre una violación y con una perspectiva muy violenta, con muy poca perspectiva de la temática, es súper aún más violento todavía y Ajá. muy revictimizante también. Entonces Uh-huh. uno se siente y dice, no puedes contar esta historia, a vos no te pasó, no estás trabajando con el tema. Eh, Digo, no te pasó desde esa perspectiva, porque sí, obviamente los hombres también sufren violaciones, estoy hablando como físicas, ¿no? Eh, entonces, y se compara, y lo que tratamos de, o por lo menos lo que a mí toca hacer es como, cuando me toca en estos laboratorios en conjunto, trabajarlo como en equipo y entender que puede buscar otras historias o de otras perspectivas, ¿no? Y que no va a llegar a un muy buen desenlace esa historia o esa película, incluso en laboratorios, etc. Y pasa muchísimo, por ejemplo, y voy a dar otros ejemplos europeos, por ejemplo, de que se tocan muchas temáticas y abriéndome de lo de la diversidad y las mujeres, por ejemplo, de toda la situación de África. Entonces es muy común ver muchos proyectos europeos que tocan el tema de África, pero de una perspectiva muy victimizante, como en ningún lado hay dignidad y es como, ya, contemos esta historia desde mi comodidad y voy a este territorio en donde no conozco la cultura, no sé, pero como que suena bien en un pitching, etcétera. Entonces todo eso se trabaja y realmente creo que los espacios también, es la responsabilidad también de los tutores y los expertos, como poder guiar y decir, ok, hay que tener mucha mayor conciencia a la hora de contar esas historias. Yo en lo personal trato de
digo, de cuando se seleccionan, uno trabaja con equipos, vos hablabas de los seleccionadores, uno arma equipos para seleccionar, porque es inhumano que alguien pueda leer 400 proyectos que, por ejemplo, llegan a los espacios de laboratorio, o sea, y es imposible humanamente, o visualizar arriba de 100 work in progress, etcétera. Entonces uno arma equipo, y arma equipo de acuerdo a esas miradas, ¿no? Y a saber también de cómo producen, o qué pertinencia tienen, o cómo programan, o qué contenido también tienen, y cuál conscientes son a la hora de leer esos contenidos e involucrarlos. Entonces, hasta ahora, por lo menos en nuestro espacio de laboratorio, no nos ha tocado como temáticas que personas hayan querido abordar o desarrollar temas que realmente no les pertenecen. Al contrario, de hecho, por ejemplo, este año, como o sea, esta versión de industria, que la estamos haciendo 2 veces en el año, hay muchas temáticas muy pertinentes contadas de historias, de hecho, desde propias experiencias, quiero decir, y eso realmente es sumamente gratificante, porque uno ve esos proyectos. Cuando vimos los pitching el fin de semana, todos estábamos como llorando con esos proyectos, porque habían proyectos muy valientes, incluso hay bueno, no puedo decir porque están en competencia y todo, pero hay un proyecto nacional de chicas muy poderosas que cuentan sus historias sobre el tema de cómo, lo que significa el tema de los lugares seguros, que uno cree que es las casas, pero que realmente en la infancia no son las casas, y que han sobrevivido a eso. Entonces, cuando vos las escuchás en un pitch, en alguien decir, ya, yo soy esto, pese a todo lo que he pasado, y lo cuento desde ahí, o sea, efectivamente ese viaje que te invitan narrativamente es sumamente potente, y obviamente el feedback que genera, o por ejemplo, muchas directoras y directores de pueblos, de distintos pueblos originarios, contando historias y narrativas desde su propia perspectiva, uno dice, ok, estos proyectos valen muchísimo la pena, y hay una diferencia enorme con otros. Y creo que eso también se tiene mucho que ver a la hora de seleccionar esos proyectos, ¿no? Y también empezar a romper todas esas estructuras también que nos hicieron creer de quiénes son los héroes. Por ejemplo, proyectos de, no sé, solo voy a dar un ejemplo para abrirnos un poquito del tema como diversidad de mujeres, decir, ok, un proyecto seleccionado quiere ver cuál es su héroe, que no quiere que sea Harry Potter o el típico blanco, sino, por ejemplo, sus propios héroes, ¿no? Como Punta Quinte, etcétera, como el tema, y lo cuentan desde ahí, y desde esa mirada, para que estos niños, las nuevas generaciones que vienen, tengan estos tipos patrones de héroes, no el James Bond, no el Harry Potter, sino que realmente es su propia cultura. Y desde ahí también conocer las diversidades y conocer el tema de las mujeres diversas, también romper ese romanticismo que hay desde los contenidos, ¿no? De lo que significa el amor, la mujer, el ser madre, el ser mujer, ¿no? Porque entonces creo que eso es como lo que hablaban anteriormente, no repetir los mismos patrones que ya existen. O sea, ahora el desafío viene desde las historias y desde los contenidos, desde los espacios, romper todas esas estructuras y mostrar realmente cuál es la realidad, ¿no? Como cuáles son nuestras experiencias en todos los sentidos. Muy interesante esto que mencionas, Gaby, que ahora en el fondo lo que la llevan son las historias, que tan interesantes pueden ser. Y sobre todo es relevante esto que dices porque estamos en un contexto en donde también todas estas estructuras en torno a la identidad, el género, ¿no? Están siendo reflexionadas, resignificadas, deconstruidas o de frentón rechazadas, ¿cierto? Entonces el audiovisual y los realizadores tienen que estar demostrando en el fondo cómo están funcionando los tiempos en el presente, ¿no? Para mí el cine tiene que hablar del futuro, de hacia dónde queremos ir o hacia dónde queremos construir una sociedad. ¿Qué otro consejo, Lula, tú como guionista le darías a un hombre varón heterosis que quiere acercarse a ti para realizar una película sobre una mujer o que él quiera crear, por ejemplo? ¿Qué le dirías tú? Sinceramente, yo creo que es importante que entiendan que igual tienen que abrir esos espacios para también trabajar con mujeres y disidencias. Yo creo que eso es lo principal. No sé si iría más allá de eso. Obviamente es importante también interiorizarse en otro tipo de historias. Yo siempre pienso que en general las mujeres tenemos un entendimiento mucho más profundo de las historias masculinas, ya como que la literatura, el cine siempre se ha tratado de la historia de ellos,
y por lo tanto entendemos súper bien su intimidad. A mí me pasa al menos con, no sé, todos los libros que he leído probablemente, o como el 90%, son contados por hombres sobre historias de hombres, y por lo tanto entendemos súper bien cómo se sienten en su intimidad, en relación a sus intereses amorosos, en todo tipo de ámbitos. Y creo que algo que tienen que hacer de manera muy honesta es encender la curiosidad y el interés por historias que no se tratan de ellos. Mí, yo no tengo ningún problema, a mí me interesan las historias de hombres. Yo, insisto, me leo mucho desde íntimos masculinos y me entretengo muchísimo, igual que cuando leo historia. Obviamente es distinto cuando uno se puede identificar porque se genera algo muy diferente y muy rico. Y yo creo que ahí hay algo que ellos de verdad tienen que hacer como a modo de trabajo, porque evidentemente, no sé si estoy aquí como siendo prejuiciosa quizás, pero tengo la sensación de que no les interesan ese tipo de historias, sencillamente porque también hay un montón de prejuicios detrás de eso, ¿verdad? También a propósito de prejuicios, como las historias de minas y como, no, es que las mujeres se interesan en, qué sé yo, cosas que a lo mejor para ellos no fueran tan interesantes, pero en realidad es porque hasta el momento, como se ha hablado, ¿no es cierto?, antes, y en parte también lo que había comentado Valentina en su momento, las historias se contaban desde visiones, la historia, perdón, de mujeres y de disidencias se contaban desde perspectivas masculinas que no estaban interiorizadas en ese tipo de temáticas y que por lo tanto estaba todo hecho muy en base a prejuicios y proyecciones de qué es lo que ellos querían ver. Entonces, obvio que no eran interesantes, no estaba ese detalle rico que para mí es muy importante como guionista y también como espectadora, por supuesto. Yo creo que a todos nos pasa que es como cuando uno ve un poquitito de verdad, cuando uno siente que hay un detallito que uno dice, uff, eso, si es que no lo viviste, no tenéis cómo saberlo. Eso es muy rico de ver y es lo que nutre en gran parte, yo siento, las historias de como novedad, ¿ya? Que es lo que uno quiere ver también cuando hay un montón de historias, ¿no es cierto?, dando vueltas, y la gracia de las historias, aunque vuelvan a tocar temas que ya hemos visto, es lo que las hace únicas y tiene que ver muchas veces con eso, ¿no es cierto?, como con ese detalle que uno dice, ahí hay algo genuino. Y eso es lo que falta ver. Entonces también creo que también hay algo, insisto, creo que hay que dar un paso al costado quizá y dejar que nosotras ahora contemos la historia y que plasmemos, ¿no es cierto?, nuestras experiencias en pantalla y nuestros deseos, porque también hay fantasía, no todo es como la historia sufriente, la experiencia como desde abajo, que también obviamente, bueno, es algo que nos ha tocado vivir un poco también por el lugar en que nos han puesto en la sociedad, pero también tenemos fantasía y cosas como que tienen que ver con otro tipo de perspectivas de cómo entendemos nuestra experiencia. Ujú. Y creo que, insisto, hay que encender ese interés porque hay historias que están muy buenas, y solo hay que dar el espacio para que podamos verlas, ¿no es cierto? Y cautivarnos con ellas. Súper. Y también un poco para aquellas mujeres y disidencias realizadoras y realizadores, es muy importante también que reconozcamos el valor que tienen nuestras historias. Esto es súper importante. Yo muestro todos los años un cortometraje que me encanta de Natalia Luque, que se llama Soy Sola, que me parece que estuvo en Sanfic, que habla sobre un plano de una depilación de rebaje. Y eso es algo que yo nunca había visto en mi vida en una pantalla, jamás. Y me parece sorprendente, poético, precioso que exista algo que es tan real, tan cercano. ¿Cuántas veces me fui a depilar a un lugar, ¿cierto? Y que me hacían el mismo proceso, el mismo ritual. Y en el fondo esto que menciona Lula, como poder identificarte con lo que estás viendo en la pantalla, fundamental y encontrarle valor a estas historias. Tatiana, quería preguntarte qué, qué historia no has visto y qué historia te gustaría ver en la pantalla. No sé. Soy como muy fan de las antiheroínas y me gustaría ver como más antiheroínas en la pantalla. Siempre
igual también como no contadas desde una visión masculina, sino como contadas de una visión diversa, de una visión de mujer, pero no solamente de una dimensión de género, sino como con otras dimensiones. Sí, definitivamente soy muy fan de las villanas y de las antiheroínas, pero estamos plagadas de villanas hiperestereotipadas, entonces me gustaría ver más antiheroínas. Me gusta mucho, no sé, por ejemplo, Phoebe, la de Fleabag. Ese personaje me parece brutal, es como una antiheroína genial. Entonces sí, creo que me gustaría más ver como más antiheroínas, pero narradas por ellas mismas, ¿no? Como con sus propias experiencias. Claro, como estos personajes que son imperfectos en el fondo, como estas mujeres Claro, que imperfectas. están llenos de matices y que no se tienen que ubicar entre lo que significa ser una buena o una mala mujer, sino que simplemente pues, son seres humanas y viven unas realidades específicas desde sus lugares, con lo que tienen y hacen lo que pueden, pero obviamente eso implica un montón de cosas. Entonces, esos lugares son muy buenos y también que no siempre estén narrados a través de un varón o que no estén pues como categorizadas, ¿no? Porque las villanas siempre están categorizadas como malas mujeres, ¿no? Como que de chiquitas nadie quería ser villana, todas queríamos ser princesas. Y después me di cuenta que las villanas son geniales. Entonces, sí hace falta como muchos más personajes, porque sí creo que tienen una profundidad que las princesas no tienen. Súper. Carolina, quería preguntarte si afecta en ti, me imagino que sí, pero si afecta en ti cuando te vas a acercar a una película, si fue escrita o dirigida por una mujer o si la historia es sobre mujeres, como afecta en tu decisión para decidir si ver o no una película y con qué expectativa te enfrentas a esa pieza. Sí afecta, pero porque yo tengo a mí me gusta mucho indagar sobre masculinidades, porque la masculinidad siento que es muy extraña, por decirlo de alguna forma. Pero la masculinidad que está retratada en el cine siempre está cargada de traumas. Entonces, claro, pues como que eh, cuando yo veo una película escrita y dirigida por un hombre y el personaje femenino es el principal, eh, cómo actúa ese personaje femenino es muy interesante porque está hablando por un hombre, básicamente. Y ese personaje femenino siempre está cargado de todos los como contextos socioculturales de quien lo escribe. Pero también me parece que me encanta ver películas, siempre me va a encantar ver películas escritas y dirigidas por mujeres, porque es tan diferente la forma que se aproximan a los espacios dentro de lo que se está narrando, dentro de lo que es el relato cinematográfico. Hay una aproximación tan diferente, incluso cuando es una cinematógrafa, cuando es una montajista, cuando es una editora, cuando se acercan a esos espacios dentro de esta simulación, por ponerlo en términos de Baudrillard, cuando se aproximan estas simulaciones de realidad. Entonces es muy interesante para mí las dos perspectivas, porque me permite uno ver cómo es que un hombre cree que una mujer va a actuar o cómo una mujer va a experimentar lo que él está tratando de explicarme. Por ejemplo, en estas películas como en Arrival, de Denis,
que uno ve que el personaje de Amy Adams es muy fuerte y que todo, pero al final igual está actuando bajo una lógica de la mujer pura, la mujer virgen, todavía está bajo ese foco, Sí, todo porque por el amor. claro, y no solo todo por el amor, o sea, estos dos seres que llegan, que no tienen un género definido, pero estos dos seres que llegan eh, y que le traspasan y que encarnan en ella su lenguaje, es un relato muy cristiano. Mm. Entonces, claro, y yo digo, bueno, antes de ver Dune, como que me pasé por casi toda la filmografía de este caballero, eh, y, y claro, como que él tiene un tema, así como viéndolo muy psicoanalíticamente, como un tema, como algún tema con las mujeres, como que hay algo ahí, ¿cachai? Entonces como muy interesante como aproximarse a eso, como leerlo. Pero cuando voy a ver películas sobre mujeres, escritas por mujeres, o sobre disidencia, escritas por disidencia, dirigidas por mujeres, incluso hasta editadas, Ujú. fotografiadas por mujeres, como que suspendo ese juicio, como que ya, como que me parece tan interesante, tan nutridor, creo que inventé esa palabra, eh, Pero se entendió. eh, como tan exquisito y me dan muchas ganas de verla una y otra vez. Eh, pero claro, tengo como esa ambigüedad. Creo que ni siquiera respondí la pregunta, pero eso. Pero dijiste algo mucho más interesante, así que súper. Valentina, me gustaría también hacerte la misma pregunta, como, ¿cómo te aproximas tú a estas películas escritas, dirigidas sobre mujeres o disidencias? Eh, si tienes algún tipo de expectativa o como qué te pasa en diferencia a una película liderada por varones heterosis con la misma temática. Em, o sea, en general, como práctica general, trato de acercarme siempre a los visionados en una primera instancia sin informarme tanto sobre los equipos de producción. Me gusta como que el, el contenido me hable primero y después hacer una investigación y después como volver a hacer un visionado. Y me pasa que, claro, sí hay una diferencia, siempre va a haber una diferencia al producir un contenido según la experiencia que haya vivido cada realizador, realizadora, realizadores. em, pero también hay que tener en consideración, creo yo, y por lo que he visto especialmente a la hora de retratar disidencias, por ejemplo, en el cine nacional, retratando sexo y disidencia femenina, no siempre va a haber esta diferencia positiva que uno espera que exista cuando hay mujeres detrás del equipo de realización. Ujú. Y creo que lo que tenemos que tener en consideración en ese sentido es que el ser mujer, por ejemplo, no necesariamente va a significar que no seas, que no tengas un machismo internalizado, que no tengas una lesbofobia internalizada, Ujú. bifobia internalizada, clasismo, racismo, etc. Entonces, al final, lo importante me parece, independiente de quién esté realizando, es tener como, claro, un mínimo de responsabilidad a la hora de hacer una investigación suficiente cuando se está retratando cualquier identidad que haya sido históricamente marginalizada y también este punto de vista como de deconstrucción, de reflexión de los lugares comunes y y de todas estas cosas, de todo este imaginario en el fondo en el que hemos sido todos criades, socializados. Eh, por eso me trato en general como de no aproximarme la primera vez con estas expectativas, sino que dejar que el contenido en sí mismo me sorprenda. Por eso también no,
O sea, creo que lo importante al final es como que todos podamos tomar esta perspectiva como de realización, de aproximación a los contenidos, que sea queer en el sentido de lo que se opone, digamos, a la cis heteronorma, y que considere como todos estos puntos de interseccionalidad. Porque como mencionaba, no me acuerdo quién en su momento, generalmente suele suceder que tanto con las historias que se cuentan como con los personajes, el lugar de la diversidad, el lugar de la disidencia, el lugar de la marginalización, tiende a caer como en un solo lugar, en un solo personaje o en una sola línea de, digamos, una sola línea temática de la película o de la serie. Y eso produce en el fondo también muchas problemáticas que pueden surgir cuando mezclamos las identidades históricamente marginalizadas, que no es lo mismo la experiencia de una mujer que la experiencia de una mujer racializada, la experiencia de una mujer con una neurodivergencia, una mujer con una discapacidad física, una discapacidad o algún tipo de enfermedad mental, una disidencia sexual o una disidencia de género. Entonces, claro, si bien reconozco como que está esta diferencia y que inevitablemente esta diferencia va a existir cuando en el equipo de realización hay mujeres, hay disidencia, eh, eso no necesariamente en mi experiencia siempre va a resultar en algo positivo en cuanto a lo que yo espero ver de ese contenido. Muy interesante esto que mencionas porque es cierto, ¿no? Como dijiste, rescato lo que dijiste que no por, perdón, va a cruzarse mi perrito quizá. Ah, no. Que no por que haya mujeres, ¿cierto? Disidencias, quiere decir que no existe un machismo internalizado, ¿cierto? Un racismo, etcétera. Una xenofobia. Ya, chicas, vamos a pasar entonces a nuestra última parte de este conversatorio. Quiero recordarle a la audiencia, por favor, que pueden dejar sus preguntas. Aquí tengo un par de algunas que son bien interesantes para que podamos reflexionar en torno a ellas. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, la audiencia, que las ponga en las respectivas redes. Y nuestra organizadora acá las va a pegar en el Zoom. Acá tengo una pregunta. Me gustaría comenzar con esta misma pregunta que le hice a Tatiana, para el resto de ustedes, a ver quién se anima a contestar. Si conocen algún personaje de película o serie que sientan que está bien representada o representada en relación a su condición completa y dignidad. Yo creo que ¿Lola? lo que mencionó Tatiana en relación a la serie I May Destroy You, estoy muy de acuerdo. Me gusta, ¿sabéis qué me gusta de esa serie? Además de que obviamente se toca un tema, que estoy hablando de I May Destroy You, que es una serie de HBO creada, escrita, en fin, protagonizada por Michaela Cole, que es una seca. Que creo que si bien trata una temática que es como súper fuerte, obviamente una violación, que es algo a lo que lamentablemente la mayoría de las mujeres nos podemos identificar y lo hace de una forma como cruda, pero a la vez muy realista en el sentido de que también hay una forma de lidiar con eso que no es directamente, a diferencia de lo que a mí me pasó en lo personal con, por ejemplo, esta película de Promising Young Woman, que yo siento que trata, ahí es distinto, es como que la violación es completamente devastadora al nivel que termina perjudicando a todos a su alrededor de manera como muy trágica, ¿no es cierto? Que también es una realidad, por supuesto. Pero en el caso de I May Destroy You, siento que lo trabaja de una forma mucho más como parecida a un cotidiano con el que muchas personas se pueden identificar, en el sentido de que también uno vive después de eso, ¿no es cierto?, de una situación así, pero a la vez trabaja todas las otras, todos los otros matices y como complejidades que se pueden cruzar. Y me gusta mucho la forma en que se expone un personaje joven como bueno para la juerga, y siento que ahí hay como unos detallitos muy buenos. Hay una escena en que la protagonista está así como completamente destruida, así como tomada, bebida, qué sé yo, borracha, bailando, y como que se un poco humilla a sí misma a partir de los efectos que están teniendo como las drogas y el alcohol
en su cuerpo, ¿no es cierto? Y siento que es muy certero cómo retrata eso, y me gusta mucho eso, porque siento que hay como, no hay una intención de mostrar como a la víctima de manera como full víctima, pura, libre de como, obviamente, bueno, culpa no va a tener, pero como no tiene esta intención de mostrarla como una santa, sino que la transforma en una persona muy real, que vive en un mundo en el que ese tipo de cosas no se exponen. Como que eso particularmente a mí me gusta mucho. También como todo cómo se retrata una juventud que convive con drogas y como que tiene más esta como forma de vivir que es como más cercana, siento yo. Me gusta mucho. También por ahí mencionaron Fleabag, que también siento que obviamente es como otro género, ¿no es cierto? Es full comedia, pero también es más cercana como a una forma de mostrarse con la que al menos yo me podría más identificar. Eso, así como las que se me vienen a la mente ahora mismo. Súper. ¿Alguna otra quisiera comentar un personaje favorito por ahí? Podemos pasar también a la siguiente pregunta, que dice acá. Las estructuras narrativas que usamos son creadas por hombres hace millones de años. ¿Cómo podemos salir de eso? Una pregunta bien interesante. ¿Alguien quisiera responderla? ¿Valentina? Hace poco estuve en otro conversatorio que tenía que ver con disidencias en ciencia ficción. Y algo interesante que se conversó en ese minuto es cómo la ciencia ficción y la fantasía han históricamente entregado un potencial para generar narrativas que salgan de la matriz cis heteronormativa. Uh-huh. En el fondo invirtiendo en marginalizaciones o irrumpiendo en instituciones cis heteropatriarcales, produciendo escenarios diferentes que proponen nuevas, como suspensión en el fondo de lo que es la norma, de lo que es lo normal. Y me parece que el realismo tiene algo que aprender en ese sentido de la ciencia ficción y de la fantasía, como de la posibilidad de invertir este tipo de narrativas, porque no solamente tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de crear un mundo post-apocalíptico en el que las cosas son diferentes, sino en la forma también en la que se pueden desarrollar los hechos, desarrollar los personajes, saliendo en el fondo de esta matrix, de esta norma cis heteronormativa que en el fondo ha guiado al realismo, pero que en el fondo no lo vuelve realista. Y eso es lo que es interesante, como por ejemplo series como In the Flesh, que habla literalmente de un mundo post apocalipsis zombie, puede ser más realista a la hora de representar la experiencia vivida de las disidencias que el realismo. Entonces de ahí es que yo creo que podríamos, por ejemplo, como un ejemplo, porque puede haber muchas otras estrategias, pero es un ejemplo de lo que se podría hacer como para salir de estos patrones. Muy interesante. Claro, porque al final esto que dices tú, como la ciencia ficción busca crear como todo este universo nuevo, ¿no? Que es como una extracción de la realidad. Gaby, creo que esta pregunta es para ti. Dice, hay que plantear quién elige lo que se produce en el mainstream. Ahí sigue habiendo poca heterogeneidad. Me imagino que se refiere a como poca diversidad, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿De quiénes están decidiendo qué historias se cuentan? Sí, creo que bueno, como lo que comentaba en un principio, ¿no? Que es una responsabilidad como de todos, de los creadores, o sea, y más que nada también de los productores, ¿no? De qué temáticas toma, cuáles termina produciendo. Sabemos que producir cine en Latinoamérica, nada, vos comentabas de los fondos audiovisuales, digo, son, digo, un proceso largo, ¿no? Que dependemos de fondos, etcétera. Muchas veces hay que armar la ONU de países para armar coproducciones y poder financiarlas.
digo, fuera de películas que sean, o películas, series financiadas por plataformas, ¿no? Que es completamente distinto, otra lógica 100% privada de otros presupuestos, pero el gran porcentaje depende de mucho trabajo y muchas estructuras, y creo que en ese sentido es como, claro, son los productores y las productoras que toman los proyectos y que ven qué contenidos realizan y cómo los cuentan, ¿no? Y también cómo van abriendo paso. Y creo que también va muy relacionado a los espacios de formación y fomento y a la academia, ¿no? Que falta muchísimo. La academia tiene que romper muchísimas cosas en cuanto a términos educativos, en cuanto a romper también el tema de qué temáticas y visionados hacen, cómo se hace el cine. Siento que ahí la academia también es muy relevante y se tiene que recuestionar la academia en general, desde Chile, Latinoamérica, etcétera, y también los espacios de formación, ¿no? A la hora de ver cómo se entregan ciertas herramientas para que los procesos de los proyectos puedan ser mucho más fructíferos y podamos tener muchos contenidos más diversos. Y desde ahí poder tener mayor diversidad a la hora también de programar los distintos espacios y todo. Yo creo que es eso, que es una responsabilidad general, y también uno va siendo más consciente también, ¿no? De qué contenidos va contando, cómo los va contando, o sea, coincido mucho con lo que comentaba Valentina anteriormente, ¿no? De la pregunta pasada, o sea, como que el tipo de cine también que se cuenta y cómo, y no por el hecho de ser mujer o diversidades, también tenemos que recuestionarnos un montón de cosas a la hora de contar historias, porque muchas cosas a veces quedan para los likes, pero no así en las acciones reales, porque no solamente es contar la historia, sino el proceso de cómo fue contar esa historia, de que el set de filmación fue un espacio seguro, de que realmente están las normas para poder hacer cine, digo, todo el proceso, o sea, lo que implica una película es largo, desde el proceso de creación, desde cómo me involucro, desde el guión, desde la investigación y el de ser súper consciente en eso, hasta también una producción muy consciente que sabemos que cuesta levantar los financiamientos, etcétera, y son procesos largos, películas que se llevan tanto de ficción, documental, bueno, animación mucho más, pero estamos hablando de películas que a veces están 5 años en proceso para poder recién rodarse, y después hay que pensar que viene toda la etapa de distribución siguiente, que es el otro 50% de la película. Entonces creo que ahí creo que hay una especie como de despertar de conciencia y tener claro también eso, ¿no? De que todo el proceso es importante. No solamente la película terminada y la fotito y decir que esto está bien, sino como ser conscientes en todo sentido. Y sí me gustaría comentar algo que me quedó de la pregunta pasada, que estaba buscando bien para comentar el nombre, que sí les recomiendo mucho ver una película colombiana, que la directora es Priscila Padilla, que se llama Diabo Chupea, Un grito en el silencio, y que es un documental que está narrado a través de voces de mujeres indígenas, y el foco principalmente es del autoconocimiento, y están haciendo una campaña en relación a eso de impacto sobre la mutilación femenina. O sea, hay que tener en cuenta que también históricamente y culturalmente a las mujeres siempre se las ha tratado de decir como qué tienen que desear, imponer, ¿no? Qué desear, qué sentir, etcétera. Y también desde lo social y cultural, ¿no? Y habla sobre el autoconocimiento de las mujeres, incluso que muchas de ellas no sabían que tenían clítoris, ¿no? Que hablamos de la mutilación femenina porque el desear para muchas, o sentir placer para muchas culturas indígenas no está bien, las mujeres no tienen que tener eso. Entonces, desde ahí esa concientización es un documental que está sumamente interesante, y creo que, nada, también quería dejarlo para que la busquen y inviten a ver, porque habla de una dignidad hermosa desde el punto de vista de las mujeres, no las revictimiza absolutamente para nada, y también nos hace pensar un montón de temas. Buenísimo, Gaby. ¿Podrías repetir el nombre, por favor? Está silenciada. Ahí voy. No, se llama Biabu, que después lo podemos escribir ahí en las redes, Chupea, yo lo estoy pronunciando como se escribe, pero lo pueden buscar, documental de Priscila Padilla. De hecho en Colombia se estrenó hace unas semanas, un mes atrás, que lo distribuye Doco, que también es una gran distribuidora colombiana, que siempre dirigida por una mujer, por Consuelo Castillo, y nada, y que también distribuye mucho contenido también muy consciente. Estupendo. Aquí Tatiana nos dice que se llama Biabu Chupea, Un grito en el silencio.
Bueno, y para finalizar, Tatiana y Carolina, quiero aprovechar de preguntarle a ustedes dos esta pregunta en el fondo, ¿cómo también la expectación crítica y las redes sociales pueden aportar a generar conciencia sobre estos temas de representación, considerando que ustedes también hacen un trabajo por ahí? Personalmente creo que las redes sociales tienen como un doble filo, pero sí creo que son unas herramientas para generar conversaciones como muy interesantes. Y creo que también las redes, o sea, es bueno porque fíjate que las redes sociales también como que perpetúan un montón de imaginarios y perpetúan un montón de discursos que también son absolutamente dañinos, sobre todo, digamos, para las mujeres y para las mujeres jóvenes en cuanto a la percepción sobre sus cuerpos, a lo que se supone que es la productividad, ¿no? Como un montón de cosas alrededor. Pero cuando una se pone como en esa tarea de filtrar lo que sigue, porque lo sigue, ¿no? Como desde una conciencia respecto a eso, sí creo que se puede generar como una conversación como muy bacana. Eh, y lo que siempre digo, porque a veces nos pasa que es como, entonces ya no podemos ver nada. Entonces, ¿qué vemos? Y es como, no se trata de que no veas nada, sino como, bueno, hazte preguntas, ¿no? Más allá de las respuestas, es hazte preguntas, cuestiónate lo que te estás viendo, te puede gustar. A mí me gustan eh, películas y series que son súper patriarcales y que, como decimos acá, son súper pailas, pero las amo, me encantan. Estoy aquí pegada al techo esperando Peaky Blinders el próximo año, que es una serie de manes, o sea, pero sí creo que está bueno generar esas preguntas porque somos audiencia y porque yo creo que desde este lugar también podemos generar no cambios profundos, pero sí esos cuestionamientos llevan a forzar a quienes hacen producciones audiovisuales a hacerse preguntas también. Entonces sí creo que se pueden generar conversaciones importantes sobre eso y hay mucha gente que busca esas conversaciones o entablar esos espacios a través de las redes sociales. Entonces hay que aprovechar como ese despertar, ¿no? Como esa intención. No sé, Caro, ¿tú qué piensas? Yo opino lo mismo que tú. Yo he conocido mucha gente de la cual estoy agradecida. De hecho, estoy agradecida a todos ustedes porque veo sus contenidos y es maravilloso y he aprendido mucho. Pero también, como Tatiana abarcó el lado positivo, yo quiero abarcar el lado negativo, como buena Capricornio. Eh, porque yo he vivido y he visto la violencia en las redes, producto de que no te guste una película, no te gusta un director. El caso que más como que me llega a la mente fue cuando yo estaba participando aún, cuando aún éramos activas amigas que veo hoy, y una de mis mejores amigas, que es la Maura, que espero que esté viendo, besitos, ella hizo una reseña sobre el Joker, y llegaron cientos, sin mentir, cientos de comentarios muy violentos por esa, no hubo un feedback en ese momento, hubo solamente el atacar a una persona, a una mujer que estaba dando su opinión, ni siquiera era una opinión como desde una perspectiva feminista, sino que era una opinión de apreciación cinematográfica, que es muy diferente. Y que le llegaron cientos y cientos de comentarios. Claro, entonces, claro, como que ver ese nivel de violencia igual es súper agotador. Y por lo mismo, yo entiendo que a veces las redes son un arma de doble filo, pero a veces siento que hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla, sobre todo por el tema de la censura, que Instagram es hiper mega censurador. Pero también porque como que
herir sensibilidades es muy sencillo, y sobre todo si son sensibilidades masculinas, por lo que... Masculinidad frágil, be like. Straight white male. Pero es muy fuerte como enfrentarse a ese lado negativo de las redes. Yo soy una mujer neurodiversa, yo sufro de ansiedad y depresión, que retomando como la pregunta que en algún momento hiciste, a mí me gustaría ver más representaciones no caricaturescas de mujeres y disidencias neurodiversas. Pero a mí me cuesta mucho, por ejemplo, a veces, sobre todo cuando a veces no voy a terapia, el poder conectarme a redes. Entonces, claro, es agotador, es siempre estar pendiente de tus redes sociales, sobre todo post pandemia, durante pandemia, como se diga este momento. Pero también tiene ese lado positivo que dice Tatiana, que conoces gente que que llega desde el amor, desde el amor de querer aprender, desde el amor de querer eh, comentar, desde el amor de querer de como compartir sus propias experiencias. Y eso es lo que en el último tiempo por lo menos yo he sentido mucho, olvidando esa mala experiencia que tuvo mi amiga. Entonces, claro, como que las redes sirven como dice de nuevo Tatiana, tienen esa arma de doble filo. No sé si será lo mejor del mundo tener cuidado con lo que uno dice. Creo que no hay que pedir permiso para eso, sobre todo si estamos hablando de querer, de manifestar acerca de la representatividad y las experiencias de disidencias y mujeres, sobre todo en medios audiovisuales. Pero sí siento que hay que tener como por chancho cuando pasan esas cosas. Como que no muchas veces es agradable toparte como con 100 comentarios, con uno, dos, tres comentarios de que básicamente eres un ignorante, y es como... Claro. Sí, no, también hay que cuidarse a una misma de todas maneras. Sí. Igual es muy interesante lo que mencionaron, porque de alguna manera nombramos que para que las cosas cambien, para que las cosas muten hacia un lugar más digno de la representación y todo, en el fondo todos tenemos algún tipo de herramienta a la mano, desde la creación, desde la producción, desde la exhibición, desde la educación, y desde expresar nuestras propias opiniones, que pueden ser críticas, ¿no? Críticas al sistema patriarcal, y eso nunca es fácil, ¿cierto? Bien saben todos ustedes, yo también, ¿no? Es difícil enfrentarse al patriarcado, porque muchas veces también uno puede salir trasquilado, pero para eso hay que tener coraje, ¿no? Bueno, esto sería el conversatorio de hoy. Estuvo súper, súper interesante escucharle a todas ustedes de sus expertices, expresar sus sentires en relación al tema que estuvimos discutiendo hoy sobre la representación. Muchas gracias a Carolina, Valentina, Lula, Tatiana y Gabriela por esta maravillosa instancia que realmente nos deja mucho para reflexionar. Gracias a quienes se conectaron y quienes participaron también de esta instancia en la organización y con sus preguntas. Quiero dejarles invitados a que sigan el Instagram de Sanfic y por supuesto el de Nosotras Audiovisuales para estar presentes, pendientes de todas las actividades que se vienen por adelante. Compañeras, también les quiero dejar unos segundos a cada una, unos segundos breves por si quieren mencionar algo, promocionar algo. Chicas, el momento de ustedes. Tatiana, quizás comenzar por ti. No sé qué decir, no. Nada, quizás mi red social, que es la Insumisa, que es como ahí donde expreso todo lo que a veces no me sale en palabras, entonces nada, es como siempre es bienvenida, y el intercambio también. Con Caro hace poquito estuvimos ahí intercambiando algo, pero sí, me encanta hablar de cine, y me encanta hablar de series, y me encanta hablar de un montón de cosas, y siempre es bueno poder hablar con otras personas que están también desde otras latitudes y que tienen otras perspectivas que quizás yo no. Por eso me encanta unirme con mujeres, hacer cosas con mujeres, porque eso como que nutre un montón la conversación. Así que nada, una invitación a la Insumisa, y
y que se sigan abriendo esos espacios. Me encantó participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tati. ¿Lula? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Lula la del barrio. Ahí no hago tanto contenido como en el Instagram particularmente, pero sí, ahí estoy comunicando las otras cosas que hago. También pueden escuchar mi podcast donde hago análisis de series y de cine que se llama No Sabes Nada Podcast. Y también el podcast que comentamos ahí, que Rosario me introdujo, que se llama Nosotres en el cine, donde hablo de sexualidad y representación LGBTIQA+, también en algunas películas icónicas de la historia del cine. Nosotros en el cine, en Spotify, lo pueden encontrar. Es cortito, son solo 5 capítulos. Estupendo. ¿Valentina? En redes sociales soy Alice in Ghibli, como Alice in Wonderland, pero estudio Ghibli. Si me buscan por mi nombre, Valentina Lillo Poblete, también me van a encontrar en Instagram, TikTok. Estoy tratando de publicar casi todos los días contenido, por lo menos en Instagram y TikTok, sobre cine, mujeres, disidencias y sus intersecciones. Y por ahí también estoy siempre publicando los cursos que ofrezco sobre también cine, mujeres y disidencias. Y el próximo mes va a ser el lanzamiento de mi primer libro, Mujeres, Sexo y Disidentes en el Cine Chileno Postdictadura. Así que también lo voy a estar vendiendo a través de mi Instagram. Qué estupendo, ahí vamos a estar pendientes. Carolina. A mí me pueden encontrar como Palta Desobediente en Instagram. Por lo general subo contenido al feed, pero las reseñas de películas y todo también las hago por historias. Entonces siempre estoy reseñando algo. También pueden encontrarme como como colaboradora del FUC, que pronto se viene el FUC Lab, entonces para que postulen sus cortos. Y en el Cineclub Bueno Müller, que muy pronto vamos a lanzar actividades para fin de año, junto a la Casona Alianto. Y eso, como no tengo nada muy especial. Súper especial todo lo que mencionaste, así que muchas gracias igual. Y finalmente, pero no menos importante, Gaby. Bueno, nada, no, agradecerles más que nada por esta instancia. Realmente, bueno, nosotros terminamos con Sanfic Industria, que hacer 2 espacios de industria en un mismo año realmente es un agotador. Y la verdad que veníamos medios bajos de energía y nada, me entregaron todas sus energías, así que para seguir ahora estos días. Y nada, las actividades están en Sanfic, también vamos a tener actividades en Amor Festival, LGBT+, así que sigan las redes sociales, pues se viene Amor de Verano con una réplica muy rica en Matucana 100. Y por otro lado también aprovecho de dejar las invitadas de un documental que produjimos y que también estamos distribuyendo, que es El cielo está rojo, que es de ópera prima de Francina Carbonell. Es un documental muy necesario sobre el incendio en la cárcel de San Miguel, en una cárcel en Santiago de Chile, y realmente cuestiona, ¿no?, qué nosotros hacemos en torno a las personas privadas de libertad y realmente en el sistema que están, que es inhumano. Y la estrenamos el próximo 11 de noviembre, o sea que la próxima semana, a salas, que está difícil la presencialidad y también sabemos que estos contenidos en salas comerciales también es bastante duro, así que, y en salas alternativas también, así que pasen la voz porque es un documental que hace reflexionar muchísimo y es una directora mujer, ópera prima, así que nada, todos muy invitados y realmente agradecerte, Rosario, es una máxima, y a todas nosotras audiovisuales también por el empuje, por el aguante, y creo que vamos a construir, espero, un mundo, una sociedad mejor y a través de todos estos espacios y a través de lo que hacen cada una de ustedes. Así que muchas gracias. Buenísimo. Bueno, esperamos ver también el documental en regiones. Sería bueno también. Vamos entonces a dejarles invitadas a todos a mañana la última actividad que vamos a tener
aquí en Sanfic Industria, que se llama Expandiendo Narrativas y Bordes Cine de Danza. A las 11 a.m. por Chile, es una actividad conjunta entre Sanfic y Bestias Danzantes, que es el Festival de Cine de Danza. Muchas gracias a todas por participar, nuevamente gracias a la audiencia, gracias a Sanfic por la invitación, Sanfic Industria. Mi nombre es Rosario y nos vemos para la próxima. Que esté muy bien.